El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, 7:09 en la mañana, gracias por la sintonía. Hablemos de este caos y pidamos una reacción de este caos que acabo de relatar. Caos en la Contraloría, caos en la Defensoría del Pueblo. ¿Qué va a pasar con la Judicatura? Vamos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le hemos invitado y le agradecemos la gentileza de atender esta entrevista al jurista Hernán Ulloa Ordóñez. Él es integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, Fabricio, por la invitación. Gracias a usted, doctor. A ver, quiero empezar por el tema Contraloría y Defensoría del Pueblo, porque mucha gente dice, ¿por qué no se lleva adelante el concurso para elegir un nuevo Contralor? ¿Por qué no se lleva adelante el proceso para elegir un nuevo Defensor del Pueblo? Entiendo que ambas autoridades, las titulares, el Contralor subrogante Pablo Celi y el Defensor titular Freddy Carrión, pese a que están detenidos, no han perdido su condición de tales. Explíquenos un poquito esto jurídicamente, doctor. Bueno, nosotros como Consejo de Participación Ciudadana no hemos estado con los brazos cruzados. Una de las cosas que ya se inició es justamente el proceso previo al llamamiento para el concurso de mérito y oposición para el Contralor General del Estado. En los actuales momentos se está terminando de revisar el reglamento definitivo para este concurso y también los instructivos que van a servir de guía para que los postulantes puedan acceder al concurso sin tener ningún tipo de inconvenientes. Todo esto ya está por salir y aprobarse en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y por qué hemos decidido iniciar con este proceso? Hemos decidido, a pesar o muy independiente del problema que tiene el doctor Pablo Celi, independiente de los cuestionamientos que ha existido frente a la designación de la doctora Zárate, es porque el dictamen interpretativo que blinda las decisiones del transitorio, lo que hace básicamente era proteger el encargo que se da al doctor Pablo Celi hasta por el periodo que le correspondía al doctor Poli. ¿Qué quiere decir esto? Que el transitorio no es que titulariza al doctor Pablo Celi como Contralor, sino que reconoce, ratifica la subrogación y le extiende el periodo, le encarga hasta por el periodo que le correspondía al doctor Carlos Poli. Esto es marzo del 2022. Nosotros como Consejo de Participación Ciudadana no podemos esperar a marzo del 2022 para iniciar un procedimiento para la designación del titular, porque un concurso de méritos y oposición dura alrededor de 7 a 9 meses. Y por esa razón tenemos que tomar todas las medidas preventivas para que a marzo del 2022 ya tengamos a una autoridad para posesionar. Entonces el Consejo de Participación está avanzando con el concurso de méritos y oposición. Eso es lo que le puedo decir respecto a Contraloría. Correcto, pero mientras el doctor Celi no pierda su condición de tal, no puede comenzar el concurso, doctor. No, el blindaje de la Corte Constitucional establece justamente el respeto a las decisiones del Consejo Transitorio. El Consejo Transitorio lo que indica dentro de su pronunciamiento es que le deja encargado por el periodo que le corresponde le correspondía al doctor Carlos Poli. O sea, nosotros podemos iniciar con el concurso, podemos tener una autoridad designada, pero la posesión de esta autoridad se vuelve efectiva en marzo del 2022. Pero tenemos que hacer el concurso con la debida anticipación. No podemos esperar a marzo del 2022 para recién iniciar un proceso de concurso de méritos y oposición. Ahí hablamos, doctor, hablamos de marzo del 2022 que terminaría el periodo, el doctor Celi, que es el periodo original del doctor Polit, con base en esta explicación que usted da, pero le planteo un supuesto de que la Asamblea Nacional lleve adelante un juicio político y que antes de marzo del 2022 censure y destituya al doctor Pablo Celi de la Torre como Contralor subrogante. ¿Allí qué podría pasar, doctor? Bueno, nosotros previniendo cualquier escenario que pueda
ocurrir, inclusive el de la posible renuncia del doctor Pablo Celi, si así él lo considera, nosotros tenemos que avanzar con el concurso de méritos de oposición, justamente para tratar de evitar un vacío legal al momento en que ocurra o una censura mediante juicio político en la Asamblea o ante una renuncia que haga el señor doctor Pablo Celi. Tenemos que tener a una persona que ya como titular se haga cargo de la Contraloría General del Estado. Por eso le digo, estamos avanzando y yo creo que en el pleno del próximo miércoles ya tenemos por lo menos la aprobación de los reglamentos y el visto bueno para dar inicio al concurso de méritos de oposición. Así que muy prevenidos la ciudadanía. Correcto, me queda clarísimo el tema de la Contraloría. Defensoría del Pueblo, ¿hay algo que decir sobre esto, doctor? La Defensoría del Pueblo ha tenido un problema muy serio porque el titular está envuelto en investigado por la Fiscalía del Ecuador y además tiene una orden de prisión preventiva, se encuentra privado de su libertad. La Defensoría del Pueblo es una institución noble y ninguna institución de ese nivel puede darse el lujo de tener una autoridad que dirija a la institución desde la cárcel. Esto ha sido un problema, no solamente con el tema de la Defensoría del Pueblo, sino también con el tema de Contraloría. Ser un servidor público es un cargo de honor, no es una defensa que tiene que hacerse como que fuera un negocio privado. Entonces, cuando uno pierde esa representatividad o ese honor o esa majestad que debe tener uno para guiar una institución, pienso que lo correcto es dar un paso al costado. Lastimosamente aquí se ha dado una pugna entre el defensor del pueblo y la vicedefensora, porque la vicedefensora ha tomado las riendas de la Defensoría del Pueblo como se debe tomar, con la legitimidad del caso, haciendo la defensa y separando muy bien las cosas entre el problema que tiene el defensor del pueblo en la investigación penal y la independencia que tiene de este tema la Defensoría del Pueblo. La Defensoría lastimosamente está en el ojo del huracán porque su titular se encuentra investigado y privado de la libertad. Pero la señora defensora ha sabido defender este honor que merece la institución. Esto ha generado pugnas. Ahora, en la práctica, en lo jurídico, ¿qué es lo que puede hacer el Consejo de Participación Ciudadana? La ley orgánica de la Defensoría del Pueblo es importantísimo, porque habla claramente sobre lo que constituye una ausencia temporal y una ausencia definitiva. Una ausencia temporal, dice la ley orgánica, puede darse hasta 3 meses. Luego de los 3 meses, la ausencia temporal se vuelve definitiva, sea que tenga permisos por problemas médicos, por calamidad doméstica, por fuerza mayor o por licencia otorgada por la Asamblea Nacional. Solo puede ser hasta 3 meses. Y este es el tiempo que está por darse para que este cargo quede básicamente en abandono, que son unas formas de cesar a las autoridades. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si llega a darse el caso, el Consejo de Participación Ciudadana, como lo dice la misma norma, puede designar un encargado. Solo en el caso de renuncia del defensor del pueblo titular aceptada por la Asamblea Nacional, solo en ese caso quedaría la vicedefensora del pueblo encargada de la Defensoría del Pueblo hasta que nosotros culminemos con el concurso que designa la primera autoridad. De ahí nosotros podemos dejar a un encargado hasta que terminemos con el concurso que designe a la primera autoridad. No sé si quedó de pronto claro esas dos posiciones. Correcto. A ver, porque en este momento entiendo, el doctor Carrión está con una licencia o con vacaciones. Eso solamente se puede extender máximo hasta 3 meses, no más allá de eso. Así dice la ley orgánica. La ausencia temporal solo, en este caso, hemos vivido, sería un caso de fuerza mayor, el que está pasando el señor defensor del pueblo, y esto de aquí solo puede darse esta ausencia temporal por 3 meses. Pero aquí es lo muy importante. Mire, no se puede dirigir, no se puede emitir resoluciones, ejercer acciones de personal desde la privación de libertad.
Esto no es posible, ni aún con el uso de medios telemáticos, porque en torno a la excepcionalidad y al cambio de la normalidad que lleva la humanidad producto de la pandemia, se apostó por el uso de medios telemáticos. Pero en el caso de funcionarios, de personas que tienen que dirigir instituciones, se sobreentiende que el uso de medios telemáticos es para las personas que gozan de su libertad. No puede ser que desde la privación de la libertad se pueda hacer una serie de directrices para la institución que todavía es el titular. Esto de aquí es incorrecto, tanto en lo moral como en lo legal. Correcto, doctor. Y lo otro, judicatura. Ayer se conoce que un tribunal de Pichincha le termina dando la razón al doctor Fausto Murillo, asegurando que se le atentó su derecho a la legítima defensa, al debido proceso, dispone su reintegro al Consejo de la Judicatura y el reconocimiento de una compensación económica por el tiempo que estuvo fuera de la Judicatura. ¿Qué va a pasar con esto? Y le hago esta pregunta porque al final fue el Consejo de Participación Ciudadana el que removió al doctor Fausto Murillo. Mire, Fabricio, yo sigo sus reacciones a través de redes sociales y también sus pronunciamientos en la radio y también en muchas personas. Indudablemente entiendo el malestar que puede sentir, porque todo este problema lo ocasiona el mismo Consejo de Participación Ciudadana, con una decisión de mayoría errada, irrespetuosa primero de las atribuciones que nos faculta la Constitución, porque dentro de estas atribuciones no se contempla la facultad de remover a las autoridades que nosotros designamos. Las autoridades que nosotros designamos son personas que están sometidas a control político por parte de la Asamblea Nacional. No podemos nosotros ni destituirlos ni podemos removerlos. Entonces aquí se queda eso porque nos estamos atribuyendo facultades que no correspondían. Ese fue parte de mi voto razonado en el momento que se trató el tema del doctor Fausto Murillo. También mencioné el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, donde se establece con claridad que no podemos utilizar esas decisiones, porque de ellos se emanaba mandatos constitucionales, facultades extraordinarias, explicación de la Corte Constitucional, mientras que de nosotros se emanan decisiones administrativas. Lo administrativo no puede afectar o organizar una actuación constitucional. Usted verá en la designación de las autoridades de la Fiscalía, de la Procuraduría, del Consejo de la Judicatura, que dice en la parte principal mandato constitucional de designación de la primera autoridad del Consejo de la Judicatura, etcétera. O sea, son mandatos. Y no se puede revisar por este blindaje de la Corte Constitucional. Además que el mismo factor de la posible o la inhabilidad que había tenido el vocal Murillo ya fue revisada en la impugnación que se le presentó dentro del concurso llevado por el transitorio. A ver, doctor, entonces... decidió que no tiene inhabilidad. Entonces, doctor, para recapitular, el Consejo de Participación Ciudadana no tenía atribución jurídica para remover al vocal Fausto Murillo. De la ley. Tengo algún el 200 que no existen esas atribuciones para remover a ninguna de las autoridades que designamos. Doctor, repita la respuesta porque se frizó en ese momento y no la entendí bien. Tenga la bondad. ¿Tiene o no tiene atribución el Consejo de Participación para remover autoridades que eligió? De conformidad a todo lo que establece la Constitución, no tiene atribución a ninguna de las autoridades que designamos. Estas autoridades se encuentran sometidas bajo el control político de la Asamblea Nacional. Y en este caso, y con esto termino, doctor, con esta decisión de un tribunal, ¿el Consejo es quien tiene que disponer el reintegro del doctor Murillo o qué procede? Le voy a decir lo que procede desde mi punto de vista. La decisión judicial indica de que se deja sin efecto la resolución en la cual se remueve al vocal Murillo y que por ende debe ser restituido de manera inmediata, debe reintegrarse de manera inmediata. Aquí el Consejo de Participación Ciudadana no tiene nada que hacer,
porque la única forma de reunirnos nosotros en el Pleno era para atender la decisión del ministro de Trabajo y dejar sin efectos nuestra propia resolución. Pero aquí ya un juez ha hecho el trabajo que teníamos que haber hecho nosotros, porque no se ha convocado a la sesión extraordinaria con la celeridad que se trató la remoción del vocal Murillo. Entonces él tiene que reintegrarse inmediatamente, y aquí más bien el Consejo de la Judicatura es quien tiene que acatar inmediatamente la orden judicial, extendiendo la acción de personal y reintegrando inmediatamente al vocal Murillo. Ya le corresponde al Consejo de la Judicatura, no tenemos ningún accionar como Consejo de Participación Ciudadana. Correcto, me queda claro. Le agradezco por estos minutos para clarificar un poco lo que está pasando a nivel institucional, doctor Hernán Ulloa. Que tenga una buena mañana. Gracias, Fabricio. Buenos días. Muy gentil. Al doctor Hernán Ulloa Ordóñez, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nos ha explicado el tema de Contraloría, lo de Defensoría del Pueblo y también lo del Consejo de la Judicatura. Qué caos que vive la República, ¿eh? 7:25 en A Primera Hora.